¿Con cuánta antelación deberías programar tu cirugía? En nuestro mundo ideal, lo que te recomendamos es que la programes más o menos con 2 meses de anticipación. Si puedes un poquito más, mejor. ¿Por qué? No sabes la cantidad de pacientes que llegan a valorarse y quieren operarse prácticamente la siguiente semana. Podemos realizar todo el proceso si hay el espacio, pero estas pacientes, o bueno, ha pasado varias veces que tienen la hemoglobina bajita. Con una hemoglobina baja no se puede realizar la cirugía. Entonces, si tú programas con bastante antelación, podemos solucionar varias cosas. La primera y la más importante es que te vamos a recomendar que te hagas un examen de sangre que se llama cuadro hemático. Con este examen podemos saber cómo está tu hemoglobina y tenemos 2 meses para llevarla al nivel óptimo para que te puedas realizar la cirugía y que tu recuperación sea la mejor. También es recomendable realizar esta programación con tiempo porque si tú eres una paciente fumadora, es necesario que dejes de fumar. El cigarrillo afecta directamente la cicatrización, entonces eso es algo que hay que cuidar. Es recomendable que no consumas alimentos que te puedan generar inflamación, como por ejemplo las carnes rojas, algunos granos, los embutidos, muchos fritos, grasas, azúcar. Todas estas cosas no son recomendables antes de una cirugía. Nosotros te podemos enviar un plan de alimentación para que lo lleves en el preoperatorio. Es importante también que cuentes con una EPS activa. Nuestras pólizas de seguros nos exigen que nuestras pacientes estén afiliadas a una EPS para que ellos puedan emitir la póliza. Nosotros solamente podemos operar pacientes que cuenten con esta póliza para cirugía plástica. Sea cual sea la cirugía que te vas a realizar, te recomiendo que te tomes 2 pastillitas de vitamina C todos los días, más o menos a las 10 de la mañana. Si en tu caso ya es una cirugía como una abdominoplastia o una cirugía que es reducción de senos, que son un poquito más grandes, te vamos a recomendar el uso de otras vitaminas durante estos 2 meses de antelación para que llegues a tu cirugía muy bien y te puedas recuperar fácilmente, cicatrizar lo más rápido posible y que no vayamos a tener ninguna complicación en el proceso postoperatorio. Entiendo que hay pacientes que llegan con la urgencia de operarse lo más pronto posible, sea porque vienen de otras ciudades. Sin embargo, todo lo podemos manejar por videollamada, por WhatsApp, para que podamos programar todo tu procedimiento con bastante tiempo. Entonces, espero que esta información sea útil y que programes tu cirugía con 2 meses de anticipación.